Adelante, señor secretario, la proyección de las diapositivas. Muy buenas tardes, honorables senadores y senadoras. Muy buenas tardes, señor presidente del Senado. De verdad que registro con mucha preocupación las respuestas tardías por parte de la Sociedad de Activos Especiales. 3 de la tarde me llegó a mi WhatsApp de parte de la doctora Dolly, al WhatsApp, señor presidente, este debate lo vamos a hacer porque respetamos el tiempo de los honorables senadores, de la agenda legislativa, porque el próximo martes tendremos otro debate, tal y como se ha establecido en la reunión de voceros, pero hay que dejar claridad que con una hora de anticipación o sobre la hora no se puede. Y una segunda observación, señor director de la SAE, se ve que ese informe se lo hicieron funcionarios antiguos y lo voy a demostrar en la presentación. Es importante que cuando uno asume las instituciones, desde el momento en que la asume, es para mostrar la realidad de lo que está pasando, no para ocultar los hallazgos impresionantes que tiene esta importante entidad, que no puede ser el tapen-tapen, que tiene que mostrarse todo lo que se ha hecho. La Sociedad de Activos Especiales, si ya tenemos la presentación, por favor. Y eso sé que fue así, la hizo algún delegado, algún vicepresidente que no fue usted. El debate de control político aprobado por esta plenaria del Senado. Para hablar de SAE agradezco a los señores ministros, a la señora directora de la Defensa Jurídica, señor director del SAE, y a cada uno de los que han venido a este debate, de los invitados y citados. Para hablar de SAE tenemos que hablar un poco del marco conceptual histórico sobre la extinción de dominio. La extinción de dominio se remonta al año 1984 mediante el decreto 615. Ese decreto 615 luego fue derogado por el decreto 494 de 1990, que fortaleció en la parte administrativa y en la parte operativa y resolutiva el Consejo Nacional de Estupefacientes, llamado en la época. Igualmente, esta norma crea la Dirección Nacional de Estupefacientes como unidad administrativa especial que tiene adscrita al Ministerio de Justicia y con un carácter misional en cuanto a la administración de bienes incautados por enriquecimiento ilícito. Dentro de este carácter, es importante decir que la Ley 333, derogada por la Ley 793 de 2002, sí. Continúe, honorable senador. Muchísimas gracias, senador. Yo les pido el favor a los que no son senadores que le permitan a los senadores escuchar la presentación, porque todos merecemos respeto en el momento del uso de la palabra. Esta Ley 333 de 1996, derogada por la Ley 793 del 2002, perdió vigencia con el actual Código de Extinción de Dominio. Y a través del Código de Extinción de Dominio, la Ley 1708 del 2014, que estuvimos aquí presentes, y se aprobó, designó la llamada Sociedad de Activos Especiales. Esta Sociedad de Activos Especiales iba a ser el remedio que curase la enfermedad de la Dirección Nacional de Estupefacientes, otrora liquidada por malos manejos administrativos y francos casos de corrupción. Pues queremos mostrarle cómo se dio esa transición del SAE recibiendo el extinto DNE. Y para mostrarles esto,
Esta supresión tuvo un gran despliegue mediático y los medios registraban en su momento de que la solución era la recién creada Sociedad de Activos Especiales para que no se perdieran los bienes y para que no fuesen administrados de manera no idónea por parte de depositarios inescrupulosos. Ahí están los resultados. Ahí vemos en los datos de prensa. Y hoy tenemos que decir que los problemas que tuvo ese DNE es que no fue capaz de cumplir con su misionalidad. Pero además de que no cumplía con su misionalidad, presentaba la incautación de un gran número de bienes, dificultades de identificación de su registro, desconocimiento del valor de mercado, avalúos catastrales de la época y avalúos comerciales. Incautación de muchos años sin resolución jurídica. Todo en un desierto jurídico, señor ministro de Justicia, donde ahí no se sabía ni qué bien había sido incautado, ni a quién se le incautaba, ni cuánto tiempo se tenía, ni qué pasaba con el verdadero costo monetario de ese bien que había sido extinguido por la acción judicial. Entre estos bienes estaban los semovientes, los perecederos, entre otros. Así tenemos que decirlo, como verdaderos cuestionamientos a directores y administradores de esa entidad extinta. El marco legal que representa la extinción de dominio en nuestro país. Ese marco legal es un marco constitucional y a la ley 1708 anteriormente mencionada por el Congreso, aprobada por el Congreso en el año 2014. Las reglas de integración, leyes relacionadas con el régimen legal, está la ley 600 del 2000, está la ley 906 del 2004, está el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, bienes, obligaciones y contratos mercantiles, y el Código General del Proceso, específicamente en lo pertinente al artículo 26. Ahí podemos ver en las diapositivas los escándalos cubiertos por los medios de comunicación de la época y que siguen colocándose en primeras páginas. ¿Cómo fue la entrega del inventario del DNE a la SAE? Este engendro nació mal. Y el engendro nació mal y por eso el remedio ha resultado peor que la misma enfermedad. El 30 de septiembre del 2014, honorables senadores, se entregó el Frisco a la SAE. Dentro de la metodología adoptada, se suscribieron actas de entrega, óigase bien, actas de entrega. Una de las tipologías de bienes en la que se dejó expresa constancia que se trató de una recepción netamente documental y no material, honorables senadores. ¿Qué quiere decir esto? Entregaron un montón de papeles, pero no se hizo el arqueo y el archivo de bienes que se pasaba de una entidad a otra. Por lo tanto, fueron más de 500 bienes que no tenían registro en el momento de pasarse de un engendro a otro. Y hay que decirlo así, engendro, porque nació mal, porque no existen las evidencias físicas de que se entregaron ni joyas, ni recursos en dinero, ni bienes inmuebles, ni bienes muebles, mucho menos sociedades comerciales. Aquí arranca mal la historia y en esto se ha guardado un silencio cómplice por más de 8 años, mi querida senadora. 8 años
en donde los entes de control no nos han dicho qué pasó con más de 500 bienes. Unos dicen que con poco avalúo, senadores, pero vaya a saber qué fue lo que se perdió, que no aparece en los registros contables. ¿Cuánto costaba realmente? Porque nadie da razón de eso. Así es que, mi querido director de la SAE, había que buscar los hallazgos que se tuvieran para contestarle a este Congreso, porque aquí no tragamos entero. Segundo, además de todo esto, hay que decirlo así de claro, la SAE recibió por parte del DNE el aplicativo Matrix y los bienes en él contenidos. La SAE referenció inconsistencias y falencias encontradas al momento de recibir el inventario de bienes por parte del DNE. Y desde el 2016 hay 141 actas que ellos denominan hallazgos para aclarar, señor ministro de Justicia, señora directora de Agencia Jurídica del Estado, la situación de 509 bienes perdidos que no aparecen en el traspaso del DNE hacia la SAE. No aparecen. ¿Dónde están? No aparecen. Mientras tanto, las víctimas, los campesinos, reclamando, porque muchos de esos, honorable senadora Clara, han podido ser tierras que servían para una reforma agraria en pro de los campesinos de este país. Han podido ser recursos en dinero que han podido servir para no meterle la mano en el bolsillo a quienes hoy, después de un déficit de 83 billones de pesos, nos toca hacer una reforma tributaria para recaudar 35 billones de pesos. Es muy importante. Agradezco la llegada del señor vicecontralor. Principales problemáticas de la SAE en relación con la gestión. Aquí sabemos que el señor director acaba de llegar y esperamos de que tome esta verdadera problemática que no es suya, pero es institucional, por donde se debe tomar. Actualmente, desde el punto de vista normativo, los únicos que se permiten el pago de pasivos es para los bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, no sucede lo mismo con las sociedades que administra la SAE, por lo que se requiere la expedición de una reglamentación para hacer una debida administración. Se requiere la modificación del decreto ley 903 del 2017, específicamente en relación con la entrega, proceso de recepción, proceso de administración, proceso de transferencia de dominios de los bienes inventariados por la extinta FAR-EP. Otros problemas. Existe una problemática de ocupación irregular de los predios. Pese a la facultad de policía administrativa, se presentan dificultades en ese ejercicio. La demora en el trámite de saneamiento físico catastral de los predios. La ley estableció destinaciones definitivas. Sin embargo, la lentitud en este proceso administrativo, donde la nómina del SAE se lleva el 64% del presupuesto, pero hay, señor director, un importante reto.
coloque el oficio a esa gente, porque no registran los bienes en las superintendencias, ni se hace, y hay lentitud en los procesos administrativos, y retrasa la asignación de poblaciones destinatarias en general, que son sujetos de especial protección constitucional. Disculpe que le hable de esta manera, porque el palo no es contra usted. Institución SAE. El inventario actual de los bienes incautados, mis amigos y amigas, tiene información incompleta, desactualizada. El 57.5% de los bienes inmuebles, que representan 16.283 bienes, no tiene avalúo comercial. Imagínese, mi senador, sin avalúo comercial, ¿cómo lo venden? ¿Cómo lo pasaron allá al CISA para que lo vendieran? ¿Quién estableció ese precio? ¿Para quién fue ese negocio entonces? Si aquí nos están diciendo que el 57.5% no tiene avalúo comercial. Ojo con esto, 29.109 registros carecen de este valor, es decir, el 48% del total, ni depositario. Si no sabemos cuánto cuesta para la venta, mucho menos vamos a saber cuánto cuesta para el arriendo. Imagínense el folclore y el joropo que llevan en esa entidad, en el circo llamado SAE. Hay que decirlo así, son 25 billones de pesos. Lo que cuesta, eso es lo que tienen hoy incautado aproximadamente. Y el desorden es total después de 8 años. No hay derecho. No hay derecho. Seguimos. Lo que ha conllevado a que no sea confiable. Se dificulte el control. ¿Quién va a hacer control a esto si no se sabe ni dónde, ni qué cuesta, ni cómo cuesta, ni quién es el depositario? Y permita su adecuada administración, con el objeto de hacerlos productivos y rentables, evitar su deterioro y así contribuir con los programas sociales que tanto necesita nuestro país. Este es el estado de algunos bienes. Por favor, la anterior. Así cuida el SAE, de la siguiente. Incauta, no sabe el valor, deja de tributar ese bien, hace un detrimento patrimonial en lo privado, porque mire cómo los deja, así. Y si tenemos fotos de todas las regiones, pero no nos vamos a cansar porque esto no es solamente foto. Cuando estamos hablando hoy de un proceso de paz total, ¿no sería mejor evitarnos todos estos procesos largos, señor ministro de Justicia, y poder empezar a hablar de penas restaurativas para evitar estos procesos largos y que estas personas sometidas mejor se les ofrezca esa pena restaurativa para que el campesino se beneficie y no las mafias que administran el SAE? Porque hay que decirlo así, señor director, usted no sabe ni en qué cloaca entró. Yo creo que estaba en mejores manos que pase directo al campesinado y que en la pena restaurativa, en una sociedad de doble moral, porque aquí todo hay que llevarla bajo el perfeccionamiento jurídico, y el perfeccionamiento jurídico y el tecnicismo, mi querido senador, mire hasta dónde nos ha llevado.
Los bienes administrados por quién, ahí se los vamos a decir. La paz total debe ser con penas restaurativas para que ayudemos, porque el Estado no tiene plata para comprar tanta tierra. Pero si existe la voluntad, ¿para qué vamos a esperar 8 y 10 años a que acaben, mientras tantos otros hacen uso y desuso con lo que no les representa nada, pero sí les representa buen billete? Seguimos. Avalúos. Este es el número, el tipo de avalúo en los años 2019, 2020 y 2021. Señor director, esto está a punto de salir y fue una auditoría que se le hizo a su entidad en el pasado. Y yo sé que eso, la respuesta que me dieron de los avalúos no fue de usted, fue de un funcionario. Pídale cuentas a ese funcionario porque lo quiso inducir a la mentira aquí en este Congreso. Y no es un funcionario leal para usted. Mire, avalúos catastrales 2019. Esta sin información ni avalúos. 4.125 bienes sin avalúo en el 2019. 2.788 en el 2020. 3.401 en el 2021. Imagínense, sin avalúo catastral. Esto quiere decir, y sin una variable que nos diga qué pasó con el resto de bienes, porque hay una variación en el número. Si fue que le hicieron el avalúo, si fue que lo vendieron a través del CISA, si lo malvendieron a través del CISA, si le dieron de baja, si para dónde cogió el bien. Eso hay que averiguarlo. Eso hay que averiguarlo. Avalúo comercial. Si no había el catastral, mucho menos el comercial, imagínense. Si el comercial es más alto, menos conviene. Pues resulta que en el 2019, 24.948 bienes, señor presidente, no tenían avalúo comercial. En el 2020, 20.757. Y en el 2022, 21.946 que no tienen avalúo comercial. Se observa casos en donde dichos avalúos no superan, senadora Aida, los 100.000 pesos. Pero ¿cómo lo van a mostrar si no se han hecho los avalúos? Tienen que rellenarlo con cualquier cosa. ...88 registros con bienes en 100.000 pesos de avalúo. ¿Dónde consigue usted, senador Besaile, un bien a 100.000 pesos? Hace años, señor vicecontralor, siendo en su mayoría casas y lotes rurales. Yo espero que sea por la desinformación y por llenar el de los cuadros, le haya colocado ese ente de 100.000 pesos. Porque yo me resisto a creer que un avalúo comercial o un avalúo catastral esté en 100.000 pesos. En el que se incluye una finca de 112 hectáreas por un valor de 64.000 pesos. Y un lote en construcción de 780 metros cuadrados por un valor de 4.300 pesos. Así cualquiera lo coge. 120 hectáreas, senador. ¿Cuánto ganado le puede usted echar a eso? Y pague el arriendo. Imagínese el avalúo para la venta. Terrible. Eso hace parte del circo llamado SAE. Asimismo sucede en algunos casos para avalúo comercial.
donde un lote urbano sin construcción en buen estado de 99.48 metros cuadrados aparece registrado por un monto de 1.318 pesos. Y esto no me lo van a desmentir, porque esto es de un ente de control que no ha publicado esto. Y agradezco a quienes me lo hayan entregado, señor presidente, porque de no se hace debate hoy aquí. Porque todo era maravilla en el SAE. Todo estaba bien, todo bien, todo bien. No, y allá todo bien, allá no pasó nada. O sea, por poco nos vamos sin estas perlas. Si no soy acucioso, señor senador Iván Cepeda, usted que es un hombre de debates, no pasa nada aquí hoy. No pasa nada. Terrible. Seguimos. Un garaje de 12 metros cuadrados en buen estado localizado en Unicentro, Bogotá, por valor de 35,000 pesos. Óigase bien, 35,000 pesos. Yo quiero hacer esa fila. Situaciones que permiten cuestionar la confiabilidad de la información suministrada en el inventario. ¿Por qué no se publicó ese informe? No sé. Porque estaban entrando los nuevos. Debe ser. Señor vicecontralor, publique ese informe, por favor. Yo no puedo, la teoría de tapar, ustedes publiquen este informe para que dé vergüenza y el país conozca lo que está pasando en la SAE. Informe de la Contraloría General de la República. No estaba publicado. Inventario de bienes y otras tipologías. Mis queridos amigos, semovientes sin registro, 22.408 semovientes sin registro. Avalúo 0. Imagínese el ganado que era hembra ahí, senador. No pare. Senador Fabio, 22,000 que no parieron. Supongamos que todo era macho. Avalúo 0. Y no lo engordaron. No, porque es que ellos no comían. Esto es un circo. En el 2020, 24.714 semovientes. Avalúo 0 porque no le hicieron avalúo cómo estaba ese ganado. Imagínese, senador Cepeda. Avalúo 0. 2021, 21.674. Avalúo 0. O sea, el ganado como, vea, tienen policía de SAE. Policía de SAE fue lo que yo dije anteriormente, ¿verdad? Que no se meten para la zona por el orden público. ¿Cuál orden público? Para no ir a ver ganado que confiscaron para que lo puedan vender. Que no nos echemos mentira. ¿Dónde está ese ganado? ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos fueron retención de vientre? Entonces esa policía de la SAE, vea, yo le voy a decir una cosa, más sirve, cambie de policía de la SAE, ¿oyó? Porque de policía no tienen nada, bandidos es que son. Como que todavía no saben cuánto costaba y dónde está el ganado de la SAE. 2021. Seguimos. Sociedades y establecimientos de comercio. En el año 2019, 2.000 sociedades y establecimientos de comercio, sin avalúo, sin registro.
En el 2020, 1.681. Y en el 2021, 1.628. Muebles y enseres. Si se llevaron el ganado, ahora los muebles. Imagínense, senador. 364 registros nada más. 364 registros, avalúo 0. Registros sin avalúos, 364. En el 2020, 364. Y sin avalúo en el 2021, los mismos 364. O sea, entre el 2019, entre el 2020 y el 2021, no hubo ningún mueble ni ningún enser que se haya confiscado en el país. Fue el mismo número, 364. Y sin avalúo, avalúo 0, sin registro. Imagínese, senador Fabio. Seguimos. En cuanto a la asignación de los depositarios, ¿quiénes son los depositarios? Los privilegiados que durante todos estos años administraron las fortunas que iban a extinción de dominio, senador Besaile. Hay que decirlo así, los privilegiados. Porque en vez de tenerlo el campesinado, en vez de tenerlo las víctimas, lo tienen los depositarios. 5 depositarios superaron el tope establecido por la SAE. El tope establecido por la SAE son 600 bienes, señor presidente. 600 bienes. Y resulta que ellos nos contestan de que eso va por un sistema de sorteo automático con un software, senadora Ana María, que va sorteando, brum, 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 brum. Y qué casualidad que ese software siempre cae en los mismos 5. Terrible. ¿Cuánto tiempo más necesita? ¿Está bueno, senador Amin? 15 minuticos más para el senador Correa, petición de sus compañeros. Así como usted me lo pidió, presidente. Gracias. Siga, senador Correa. Esos 600 Y se prepara la senadora Isabel Zuleta con el mismo tiempo, senador Inti Asprilla, si usted quiere intervenir, con mucho gusto. Director, jálele la oreja a ese que usted me colocó a contestarme, porque se la va a dar a la Contraloría. A la Contraloría, a mí me contestó que eso era mentira. Y resulta que eso va a salir porque es un informe de julio. De julio. Auditoría de julio. O sea, ¿cuántos meses? 2, ¿verdad, señor vicecontralor? Agosto y septiembre. Jálele la oreja porque él hace parte de esa mafia. Yo no sé si se la va a jalar o si le va a confiscar a los entes de control. No sé quién sea, pero actuó de mala fe. Por eso le digo, usted no fue. 600 bienes inmuebles en cuanto a las sociedades, el 23% de sus depositarios, 24 en total, superaron el tope de 5 sociedades establecidas por la entidad. O sea, el software caía y caía siempre en los mismos 5, en los mismos 5. Y aquí, la SAE generó un software, así como se los decía, mediante el cual, imagínense la trampa que tiene ese software. Lo generó la misma SAE. Y generó un software para coger los depositarios, senador Cepeda. Y siempre caían los mismos 5. Automática y depositarios provisionales. Este aplicativo garantiza los principios de igualdad según la SAE, abro comillas y cierro comillas, garantiza los principios de igualdad, transparencia, analiza las solicitudes y verifica el cumplimiento de requisitos mínimos. Qué sofisticado ese software, ¿eh? Pero imagínense que el software lo empezamos a buscar y encontramos que además del software, la clasificación de los depositarios y liquidadores, porque el SAE es bastante como en nuestro país, todo tiene buena teoría y poca práctica, y buena leguleyada, porque tiene un buen marco jurídico. Dice que la clasificación de depositarios, senadora, se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:
la actividad económica en que se encuentre inscrito en Cámara de Comercio y el RUT, la verificación de la experiencia acreditada y aprobada, la ubicación del departamento o municipio en lo que postuló el depositario liquidador, y hay 5 depositarios que tienen más de 600 bienes, o sea que ese depositario que está en los llanos orientales también está en la costa. ¿Y quién es el padrino de esos 5 depositarios? Que vaya otro y averigüe, pero tiene un buen padrino que no es el software. Seguimos. Aquí tenemos nombres propios: Consultores Santo Domingo, 802 bienes. Andrés Mejía Cadavid, 713 bienes. Cersigma, 696 bienes. Inmobiliaria Alianza Group, 658 bienes. 654. Entre otros. Pues resulta que nosotros nos fuimos a las cámaras de comercio y averiguamos de esos 5 las cámaras de comercio de ellos. Y adivine, mi senador Fabio, hay uno que se llama la leguleyada, le piden hasta antecedentes de salida del país y todo lo que leí. Y adivine, mi presidente, esta firma que se llama Nombre o Razón Social Sarta Benjamín, persona natural, no renueva su matrícula desde marzo 25 de 2014 y tiene más de 600 bienes de depositario en la SAE y no tiene matrícula de Cámara de Comercio. No la había renovado, presidente. ¿Cómo le parece? Hombre, las vainas de mi pueblo no. Seguramente no es costeño. Seguramente no es de la provincia olvidada, porque ya estuviera crucificado. Mi senador, no renovó la matrícula el tipo que tiene más de 600 bienes como depositario desde 2014. Y en la SAE nadie se dio cuenta de eso. ¿Qué cosas, no? Sigamos buscando el puentecito que se cayó. Los gastos de la SAE, el presupuesto, sigamos buscando allá en la provincia olvidada, en los municipios de sexta categoría, donde hacen la cortina de humo. Acá se pierden billones de pesos. No se trata de calificar, pero las cortinas de humo por parte de los órganos de control ya está bueno. Gastos de personal. Se lleva porcentaje de ejecución, lleva una platica buena. Los gastos de personal. Es un presupuesto de más de 160.000 millones, creo. Lo que yo quiero decirles es que con tanta gente, con tanta corbata, porque aquí hay que colocarse un buen saquito y buena corbata, de pura esa nómina, ¿vio? Porque hay que apretarnos el cinturón, porque ahí hay más de 30.000 millones de pesos que sobran en ese presupuesto. Para tanta inoperancia, ahí hay que sacarme más de medio SAE. O sea, el colombiano tenemos que venderle una imagen de que va a haber una reforma tributaria, pero también de que se van a amarrar, de que va a haber austeridad por parte de las entidades. Señor director, sé que usted tiene los pantalones para hacerlo. Hágalo, porque ahí sobra gente, ¿oyó? Ahí sobra gente, y bastante. Y también va a sobrar gente para darle declaraciones a los órganos de control que han hecho con los bienes que no eran de ellos. La CISA, la Central de Inversiones, esta es otra perla. La CISA invita a la Contraloría y a la Procuraduría cuando se trata de vender
equipos de bienes y predios en cantidades. Cuando se va a vender predios individuales por debajo del precio, o sea, cuando se va a regalar un predio, no invitan ni a la Contraloría ni a la Procuraduría. Y adivinen qué pasa cuando va a la Procuraduría y la Contraloría. La declaran desierta. No ha habido una sola subasta que en presencia de la Procuraduría y la Contraloría se haya hecho efectiva. Grave. Seguimos. Entonces tenemos SAE, Frisco, CISA, 3 entidades el último informe que sí me lo envió la Contraloría habla de 45 hallazgos administrativos. Aquí está el señor vicecontralor que lo puede decir, que él hablará de ellos, ¿verdad? No quiero robarme ese protagonismo, son 45 hallazgos que ustedes han encontrado. Las conclusiones generales de este debate, para no aburrirnos: se tiene información incompleta, desactualizada, el 55.5% de los bienes inmuebles no reporta estado físico, ya lo hemos dicho, lo que conlleva una información no confiable y no tiene una adecuada administración, se dificulta su control, con el objetivo de hacerlos productivos y rentables. ¿Quiénes? Los bienes. Evitar su deterioro, ahí los vieron cómo están deteriorados los bienes. Y así contribuir con los programas sociales beneficiarios. Esos programas sociales beneficiarios en estos 8 años, nada. Esto hace que la información manejada por parte de la SAE no es idónea, señores. Y hay que decírselo al país, no es idónea. Congreso, tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer con la SAE. Y cotidianamente tiene riesgos de corrupción y cumplimiento de sus funciones. Otro aspecto fundamental es que con corte a diciembre 21 solo se hubiese extinguido 2.14 billones de pesos. $2.14 billones de pesos, 6.383 registros, correspondiente al 10.54% del total de registros reportados por la SAE. Lo que significa que, dada la complejidad del proceso de extinción de dominio, se dificulta la monetización, señor presidente, que usted preguntaba la vez pasada, de dichos bienes. Pues, ¿cómo se va a monetizar si no tenemos informe? 3 minutos le quedan para sus 45 para que vaya redondeando. De dichos bienes. Por supuesto, que dada la complejidad del proceso de extinción de dominio se dificulta la monetización para que pudiesen ser utilizados por el gobierno. Pensemos en las penas restaurativas en el marco del proceso de paz total, senador Cepeda. Aquí hay tantos bienes. ¿Cuánto le representa una reforma tributaria todo lo que la SAE ha mal manejado? Otro aspecto fundamental es que con corte a diciembre 21, en relación con los ingresos obtenidos por el Frisco, la efectividad de la política es limitada frente a los recursos generados por la actividad ilegal. Aquí se habla que la actividad ilegal representa entre un 2 y un 4% del PIB. Y hoy nada más estamos hablando de que se han podido vender 2.1 billones de pesos que han llegado por extinción de dominio. O sea, estamos bajos. Es importante decir que en materia de ventas no se rigen por avalúo comercial ni por avalúo catastral. El precio que ellos concerten
Lástima que no tengo aquí una gráfica donde demuestra el detrimento patrimonial en que han sometido los bienes por parte de las ventas irregulares amañadas por parte de la CISA. ¿Sabe cómo los venden? Uno a uno. Y los van vendiendo a escondidas. Uno a uno, no los venden por lote, no, uno a uno, por debajo del avalúo. Yo creo que eso es algo ilegal, yo no soy abogado. Yo tengo una gran preocupación. Afortunadamente estos procesos de extinción son largos. Usted se imagina, mi querida doctora... Senador André Correa. Senador Correa, ya no le están escuchando. Por favor, cierre el debate. Se prepara la senadora Isabel Zuleta. 1 minuto, el senador Correa para despedirse. La senadora Zuleta comparte su tiempo, me ha dicho, con la senadora Aida Bella. Primer punto. ¿Cuánto dejamos de recibir por el tributo de unos bienes que sirven a unos pocos? 5 sociedades, 10 depositarios, que son los que concentran las masas y que dejan de tributar al país, que dejan de producirle al país esa tierra, que ese ganado deja de dar a luz, que las joyas se perdieron, que me faltó mostrarles el cuadro, las joyas que incautan no aparecen, y el oro de las extintas FARC tampoco, senadores. Tampoco. Y hay que decirlo así. Y el supuesto es que ustedes no habían entregado. Las actas sí dicen que ustedes entregaron una plata, una tierra y un oro. ¿Dónde está? Vaya usted a saber. ¿Dónde está la plata de la reparación de las extintas autodefensas? Vaya usted a saber. ¿Quién se está quedando con todos estos bienes de la extinción de dominio? No es los más necesitados, son los más pudientes, los de corbata de nuestro país. Muchísimas gracias. Espero que este debate contribuya un poco a la equidad que necesitamos en medio de una reforma tributaria y en medio de un proceso de paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Correa. La senadora Isabel Zuleta, también citante, que comparte su tiempo, tienen los mismos 45 minutos.